Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. Hemos estado estudiando pasajes en serie y esta es la serie de el llamado de Dios. Y hemos leído la porción de Samuel. He titulado ¿Cómo fortalecernos en el llamado de Dios para soportar los temblores de la vida? ¿Sabían ustedes que justo el día de hoy, hace 38 años, México vivió una experiencia terrible de un terremoto? Y yo creo que aquí muchos de ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Pero seguramente han escuchado mucho porque fue una experiencia devastadora. A mí me tocó vivirlo. Me acuerdo que yo iba hacia el centro con una hermana de la iglesia y íbamos y el camión hizo esto. Y yo de un momento dije, ay, qué padre se siente, ¿no? Que se sentía muy bien, pero nada de lo que estaba alrededor le pasó nada. Entonces, de momento, pues como que no dimensioné lo trágico, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando hacia el centro, y todavía nos fuimos hasta el centro, todavía era para que me hubiera bajado y me hubiera regresado a casa, pero resulta que no. Cuando llegamos al centro, hagan de cuenta, jóvenes, que había entrado a un escenario de una película. O sea, se sentía como raro, como irreal. Íbamos caminando por medio de las calles y caían vidrios atrás de nosotros, de edificios. Fue una situación, de verdad, terrible. Pero lo que sí, a partir de ese momento, pues yo recuerdo, ¿verdad?, que mucho se hizo conciencia en la gente sobre cómo edificar. O sea, el proceso, los materiales, porque es obvio que pues ese terremoto fue también grave, que muchos, estando muy bien, se derrumbaron. Pero obvio que los que estaban mejor construidos resistieron eso. Y obviamente los que sus materiales eran de pobre calidad, pues se cayeron. Entonces, como que eso hace pensar también en la vida del siervo que es llamado por Dios, cómo seguir edificando, cómo seguir construyendo en base a ese llamado. Jesús bien lo dijo, que teníamos que edificar sobre la roca, porque también podían venir vientos y lluvias y totalmente situaciones fuertes que podían derrumbarse si no estaba bien cimentado en la roca. Pablo también dijo que hay que edificar con oro, con piedras preciosas, con plata, con cosas sólidas, porque si edificáramos con heno, también vendría la prueba del fuego y ahí se iba a revelar, ¿no? La vera verdad, cómo iba a estar esta situación. Bueno, tristemente, hermanos, se ha sabido casos de pastores, misioneros que abandonan el campo y lo abandonan de una manera trágica, es decir, terminan yéndose frustrados, amargados o dejando una estela de división y de pleito entre la iglesia, ¿no? A veces se van porque dicen que no aguantan tantas presiones y colapsan. Pero lo cierto es que, tristemente, esto se ha vuelto como una epidemia silenciosa, algo que va minando por dentro y de repente truena. Y pareciera que es como un temblor, un terremoto. Quedan fragmentos y a veces difíciles de reparar o de reconstruir. Por eso creo que en esta mañana veamos 3 cualidades para desarrollar y permanecer fieles al llamado de Dios, a pesar de los temblores de la vida. Porque justamente en el pasaje que vimos, vamos a ver 2 contrastes, 2 llamados, pero que uno colapsó, ¿no? Colapsó y quedó en una circunstancia muy difícil. Seguramente, como todo el mundo piensa, no, pues ser llamado, estar en una situación difícil me hace vulnerable para que colapse.
¿no? O sea, por las situaciones que están alrededor. Pero déjame decirte, en este pasaje de Samuel, en el contexto en el que está viviendo Samuel, es bien interesante. Dice allí en el versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Se dan cuenta la situación del pueblo? Cuando entró a la tierra prometida, obviamente, pues un periodo hermoso de entrar en la posesión que Dios les dio. Pero sabemos que no había rey y también otra situación. En ese tiempo que no hay monarquía, es el periodo de los jueces, ¿no? Es el periodo de los jueces, lo cual indicaba que había opresión, se levantaba un caudillo, venía tiempos de paz y luego otra vez la opresión y así era un ir y venir. Pero sabemos que muchas veces se debió a la infidelidad del pueblo. ¿Cuántas veces los jueces pues llamaron a que el pueblo volviera a Dios? Cuando Samuel aparece en la escena, los filisteos estaban ejerciendo opresión. Y el tiempo de opresión en el pueblo de Israel significaba varias cosas: problemas sociales, pobreza, y como dice el libro de los jueces, como termina, y cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, imagínense ir a pastorear una iglesia donde cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Imagínense estar en un lugar donde hay una decadencia social, espiritual muy fuerte. Y tan es así la evidencia que el mismo sacerdote, Elí, vivía eso en carne propia. Su propia familia estaba colapsada. Los hijos, ¿verdad? Sabemos que hacían cosas, malos procederes. Y fíjense, Samuel lo único que les decía: ay, hijos míos, ¿qué es eso que estoy escuchando de ustedes? Es mala fama, ¿no? No está bien así, hijitos míos, no hagan esas cosas. Pero no tomaba acciones firmes. Entonces, el mismo Elí, su misma familia, la verdad, la situación no era nada alentadora. Así de que, hermanos, pues, eso fue el panorama. Pero también había excepciones. La familia de Samuel era una de ellas, porque Samuel viene de una familia que es piadosa. Su madre había pedido a Dios por un hijo. De hecho, su nombre, eso significa Samuel, pedido a Dios. Y su mamá lo dedicó al servicio de Dios. Y aquí creo que entra algo muy importante: cómo Dios te prepara desde el nacimiento para ser su siervo. Jeremías bien lo dijo, ¿verdad? Antes de que naciesen te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Dios está preparando a sus siervos desde antes de nacer. Fíjense, eso cuando la situación de Elí era tan difícil y Dios ya le había advertido sobre su casa y que él no hizo nada, Dios le dijo a Samuel: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Él le dice: yo levantaré un sacerdote fiel. Así de que Dios está preparando a un sacerdote, a un hombre fiel. Y es donde vamos a ver, porque la historia de Samuel habla de ese llamado, de un llamado que concreta un plan de Dios, que Dios ya estaba diciendo: yo me voy a preparar a un siervo fiel. Y el primer punto que yo veo que es importante para fortalecernos en este llamado: ya vimos que Dios llamó 3 veces a Samuel, ¿verdad? Samuel y va, ¿verdad? Piensa que es Elí el que lo llama. Y aquí es donde vemos la primera cualidad para fortalecer el llamado: tener la disposición de escuchar a Dios. Esto es importante.
tener la disposición de escuchar a Dios. Porque fíjense, en el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Imagínense, un jovencito de 10 o 12 años, que era la edad que tenía Samuel en ese tiempo. Y Dios lo llama. En esa primera llamada, pues bien fácil hubiera sido que este jovencito, pues se hace el dormido, ¿verdad? Y no se para, porque simplemente las cobijas, estaba calientita, la comodidad, ¿para qué levantarse? Pero bueno, se levanta y va. ¿Qué se le ofrece a Elí? Y él le dice, pues no, yo no te he llamado, vete a acostar. Bueno, se va. Viene la segunda llamada y él va. Y dicen, pues que no. Ah, caray, bueno, pues está bien. Pero vemos la actitud de él, la disposición de obedecer y de ir allá. Total, viene la tercera llamada. ¿Y qué pasa con esa tercera llamada? Y no es nada, ¿verdad? Porque dicen, no, pues yo no te he llamado. Yo creo que a lo mejor fácil hubiera podido decir, ah, caray, pues ¿de qué se trata? Pues si no estoy jugando, ¿no? O déjenme dormir en paz, ¿no? Pero él va y atiende el llamado. Pero algo muy importante que Elí le dice. Fíjense, él le dice algo que él mismo no vivía, no practicaba en su propia vida de ministerio. Pero él le dice algo muy importante. Cuando Dios te vuelva a llamar, dile tú, habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso dile a Dios. Y efectivamente, la cuarta vez, dice el versículo 10, Jehová vino y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y él dice, habla porque tu siervo oye. La expresión que está usando Samuel para decir habla, pareciera que le da una orden a Dios, porque es un verbo imperativo. Habla, y habla intensamente porque tu siervo oye. Y yo creo que esto es algo bien importante que tenemos que destacar en la vida de todo siervo de Dios que ha sido llamado por Dios. La disposición de escuchar a Dios. Dios habla, Dios quiere hablar a sus siervos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escucharle? Eso es una pregunta importante. Una vez había escuchado yo que decían, Dios no va a hablar a alguien que no quiera escuchar. Porque no solamente se trata de escuchar, sino de obedecer lo que Dios está diciendo. Así de que Dios le da un mensaje. Y miren qué tremendo mensaje, porque lo que leímos allá del versículo 11 al versículo 14 es un mensaje fuerte para un niño, ¿no les parece? Hablando de todo el juicio que va a hacer a la casa de Elí. Yo creo que después de ese mensaje, tanto que dice que el que lo escuche, los oídos les iban a reteñir, o sea, iba a ser así como que, ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué duro. Tremendo mensaje para un niño. Y yo creo que después de que escuchó ese mensaje, yo creo que no se pudo dormir, además de estar pensando todo lo que iba a hacer. Pero fíjense, habla porque tu siervo oye. Esa es la primera actitud que debemos de tener todos los siervos de Dios. Elí, fíjense, en el capítulo anterior, en el 2, había un joven, un varón de Dios, que ya le había dicho a Elí todo lo que iba a hacer a su casa. Ya le había dicho. Y sin embargo, no hizo nada. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué a Samuel le tiene que decir este mensaje y no a Elí? Pues porque Elí ya le había dicho y no hizo nada. Si tú y yo no estamos en la disposición de poderle decir a Dios, habla, porque tu siervo oye, Dios no nos va a hablar. Y vieran que es importante que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque en tu ministerio tú vas a guiar al pueblo, tú vas a guiar a su iglesia. ¿Y cómo la guiaríamos? ¿Cómo guiaríamos al pueblo de Dios si no sabemos cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Justo aquí Samuel
sabe lo que Dios quiere hacer. Y obviamente Elí le dice, ¿verdad? Dime, y si no me dices te mato, ¿verdad? Me tienes que decir todo y no me vas a encubrir nada. Y aquí es lo importante, ¿verdad? El mensaje difícil lo tenía que expresar. Y también cuando hay palabras de bendición y cosas muy buenas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero aún lo difícil tenía que decirlo. Esa es la primera cualidad de un siervo de Dios que ha sido llamado por Dios. Habla porque tu siervo oye. Que Dios siga hablando. Y vean por qué. Vamos al siguiente punto que nos ayuda a soportar los temblores de la vida, es tener una relación con Dios. En el versículo 19 dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esto es importante, Samuel creció, pues era un jovencito. Samuel creció, pero también creció su comunión con Dios. O sea, sí lo llamó Dios, pero siguió cultivando esa relación con Dios. Me gusta lo que dice allí, que Dios estaba con él. Fíjense que el verbo estar aquí tiene un sentido de vivir, de existir. Es un principio de vitalidad. Es una manera integral que integra cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios está contigo, Él está al 100. Él está al 100. Él está de una manera completa. Yo siempre he pensado, nosotros los humanos no tenemos la capacidad de estar al 100 con la gente. A ver, díganme ustedes si sí pueden dar su 100% de tiempo o su 100% de recursos. Difícil, ¿no? Difícil. A veces pueden estarnos hablando y nosotros distraídos en otras cosas. Nos cuesta a veces trabajo dar una atención al 100 a la gente, a las personas. Y aún cuando los quieras, ¿eh? Pero vean, Dios está contigo al 100. Al 100. Y tan así porque el nombre que se usa de Dios aquí, Jehová, estaba con él. Jehová es el nombre del que dice Adonai. Yo soy el que soy. Dios, el que es, el omnipotente, el creador, el que existe, está contigo. ¿Podemos darnos cuenta? ¿Podemos dimensionar qué significa que Dios esté conmigo? Dios te ha llamado y Él está contigo. Y quiero decir esto porque vean aquí lo importante que tiene eso, que Samuel creció siendo un niño, pero ese llamado no quedó en la historia, ese llamado continuó. Y continuó, ¿por qué razón? Porque dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo y se le manifestó a Samuel en Silo. Esa palabra de que se manifestó es la palabra gala, que tiene que ver con una teofanía, Y solamente 3 veces aparece esta palabra en el libro de Samuel. Justo en el 2:27, cuando dice que un varón viene a Elí y le dice, fíjense el varón lo que le dice a Elí, Dios le dice, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo te escogí como mi sacerdote. Eso le dice a Elí, yo me manifesté. ¿Pero qué hizo Elí? Menospreció eso. Y ahora a Samuel le dice que él se manifestó. Pero también en la vida de Samuel, en el 3:7, cuando dice que lo llamaba, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiere decir que en la vida de Samuel hubo un antes y un después. Antes sabía de Dios de oídas, tal vez por la enseñanza del profeta, del sacerdote Elí. Pero después él tiene una experiencia real con Dios. Así de que yo creo que esa también es parte de nuestra historia. Que nuestro llamado, muchas veces nos dicen, cuéntame tu llamado, ¿cómo fue? Y yo creo que todos tenemos una historia de cómo fue nuestro llamado. Pero lo importante es que nuestro llamado
que nuestro llamado no quede como una historia para contar, sino que el llamado de Dios sea algo continuo, que lo estás viviendo porque tú creces y porque Dios sigue en comunión contigo. Eso es lo que Dios quiere, que no quede como una historia. Y por último, fíjense que puse el recordatorio para no pasarme, porque si no, a lo mejor estos se bajan automáticamente y ya no los veo, ¿verdad? Pero bueno, ya es la última parte. ¿Qué otra cosa importante se requiere del llamado? Que nosotros hemos sido llamados. La fidelidad. Vean el versículo 20. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjense que el respaldo que Dios les dio, obviamente, que no cayeran sus palabras, hablaba de la fidelidad. Pero cuando Dios dijo en el 2:35 que Él se iba a levantar un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Esta palabra fiel viene del hebreo amán, de donde nosotros decimos amén, ¿no? Decimos amén, así sea, así sea. Amén quiere decir firme y confiable. Amán. Dios quiere que su siervo llamado sea firme y confiable. Así como espera un niño que los brazos de su padre sean confiables, ¿verdad? Que cuando lo avienta al aire, pues lo atrape, porque si no, imagínense, da miedo. Ser confiable para Dios y no un arco engañoso como había sido el pueblo de Israel, ¿verdad? Allá en el tiempo de Oseas, cuando le dice que Israel es un arco engañoso. Se ve bien bonito, pero a la hora de quererlo usar, de tensar para poner la flecha, no sirve. Resulta que no tensa, no sirve. Dios quiere que seamos fieles. Dice que Samuel fue conocido desde Dan hasta Beerseba. Dan en la parte norte y hasta Beerseba en la parte sur, es decir, todo lo largo y ancho del país, ¿no? De allí de Israel. Yo quiero preguntarte algo. ¿Ustedes creen que cuando Dios llamó a Samuel, allá a sus 10 años, 12 años, él sabía lo que Dios iba a hacer con él? No, ¿verdad? Ni idea. Siendo un niño, pues no tenía ni idea. No se imaginó Samuel que él iba a ser un forjador de reyes. No se imaginó Samuel que bajo su liderazgo el pueblo volvería a Dios. No se imaginó Samuel que él iba a ser un juez y un profeta. Y yo creo que tú tampoco te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Nunca nos imaginamos lo que Dios va a hacer contigo. Pero no te preocupes, no te aflijas, porque tú puedes decir, ay, el Señor me llamó, pero no sé ni para qué. Espero que no fue para plantar camotes, como decía el hermano Tamayo, ¿verdad? Pero si el Señor te llamó, no te sientas atemorizado por el futuro. Concéntrate en algo, oír a Dios. Que desarrollemos esa actitud, Señor, habla porque tu siervo oye. Concentrémonos en cultivar una relación con Dios, saber que Dios está con nosotros, eso es lo importante. Preocupémonos porque Dios respalde lo que está haciendo a través de nosotros. Eso es lo más importante. La fama vendrá por añadidura, o el que te conozca vendrá por añadidura. No es la prioridad ser conocidos. La prioridad es ser fiel a Dios. Que Dios te diga, buen siervo y fiel, ¿verdad? Que el Señor apruebe la fidelidad en nuestro llamado. No nos quedemos con una historia de llamamiento. El llamamiento es el comienzo de una vida que tiene que crecer, que tiene que desplegarse. Y Dios está dispuesto a que eso pase, porque Él quiere de ti un siervo conforme a su corazón. Y que eso seamos, hermanos, siervos conforme al corazón de Dios. Que Dios les bendiga.